eso. Bueno, en parte quizás se deba a que el verano no suele ser el mejor periodo para encontrar informaciones políticas destacadas y en consecuencia la propensión a inventar o manipular es mayor. Pero yo creo que también juega que la lucha en ese terreno persiste desembosada, cruel, el terreno mediático, con una intensidad creciente. La cuestión es que por las causas que fueren, enero tuvo mucho de muestrario en torno de cómo convertir al ejercicio profesional del periodismo en un campo de maniobras que ante todo prioriza la falsedad y el ocultamiento como beneficio de sector, como eventual beneficio de sector. Por ejemplo, ya no solo con forma de noticia puntual, sino como temática global instalada de modo repentino, la provincia de Santa Fe y la ciudad de Rosario en particular surgieron a la consideración pública cual antros de desarrollo del narcotráfico y violencia imparable. Primero había sido, ¿se acuerdan?, el jefe de policía provincial, acusado de proteger narcos, para sumarse ahora, en este mes que pasó, los ataques de esa procedencia contra militantes sociales y después la casi inverosímil secuencia de atentados entre hinchas de Central y Newell's que derivó en la suspensión del partido amistoso entre ambos. Como lo definió Luis Grustein en su columna del sábado pasado, con la secuencia de un thriller se proyectó hacia el país, de la noche a la mañana, un Rosario poco conocido. Sin embargo, tal lo reseñado por el mismo colega, Santa Fe triplica la media nacional de homicidios dolosos, es mucho más alta allí que en distritos similares como Córdoba, y en comparación ese índice es aún más elevado en Santa Fe que en Rosario. Y eso no es circunstancial, proviene de hace rato, y a la pregunta obvia de por qué, si estos indicadores de delito y violencia rosarinos son tan elocuentes, las grandes manifestaciones no se dan ahí, sino en territorio porteño y bonaerense, vuelvo a citar a Brustein, hay una respuesta, no sé si obvia, no menos necesaria. Bueno, porque hay diferente visibilidad de la problemática. En Rosario estaba prácticamente ensordinada la violencia. Los que hacen más o menos visible un problema como este son los grandes medios. Mientras que en Rosario no le dieron importancia, y por tanto lo mantuvieron invisible para el plano nacional, en contrapartida, amplificaron el problema acá y en la provincia de Buenos Aires. La presencia permanente de móviles de noticieros, de canales de aire y cable, en estas situaciones, al punto de a veces convertirse en verdaderos convocantes de las marchas, la insistencia en buscar a los familiares para reproducir las declaraciones más lógicamente violentas y desgarradoras, más la repetición día tras día de estas escenas, conforman una estrategia de amplificación de estos hechos, estrategias político-mediáticas que exceden al reflejo de buscar lo escabroso. Cabe permitirse aquí el paréntesis ad hoc de lo perpetrado hace unas semanas, unos días, por la señal TN, cuando presentó como noticia de último momento el secuestro de un empresario ocurrido hace 5 años. Es decir, no otra cosa que el abundar en la teoría o definición Argibay, ¿no? Por Lidia, la jueza de la Corte Suprema. Uno se levanta a la mañana, Luisa, prende la radio, escucha sobre un asesinato, convive todo el día con los detalles y especulaciones que se hacen sin pausa sobre ese crimen, llega la noche, enciende la tele, el machacar de los medios ya le hizo pensar que hubo 100 asesinatos, y no cae o no le interesa caer en la cuenta de que siguen hablando del mismo asesinato de la mañana. Por cierto que no se trata de elevar lo que se llama inseguridad al mero rango de sensación, pero tampoco de ignorar dos aspectos complementarios que solo la vagancia intelectual o el resentimiento de clase
lo mismo al fin y al cabo, impiden ver el papel que juegan los medios en la construcción de imaginario y antes o después el hecho de que esos medios continúan siendo la comandancia política de la oposición. Igual de cierto es que no deben adjudicársele al gobierno santafesino responsabilidades o culpabilidad exclusiva frente a un escenario complejísimo de alcances poco menos que universales. Pero igualmente veraz es que por el hecho de estar esa administración en manos opositoras al gobierno nacional, goza de una protección mediática enorme, enorme, en la prensa de llegada masiva. Y entonces lo que ocurre en Santa Fe, para el caso, parece surgido de la cigüeña de París. Esa misma protección mediática es la que ampara a Macri cuando oculta su condición de procesado, o la que se expresa también por su silencio a favor del alcalde porteño, al ignorar toda semblanza informativa que pueda perjudicarlo en todo terreno, desde las sospechas de extendidos negociados inmobiliarios en beneficio de sus amigos, hasta la represión de su policía metropolitana acá en el Parque Centenario. Desde esto último, dicho sea de paso, anteayer, en estas horas, con un título de portada en Clarín que habló de lo que le cuesta a la ciudad el vandalismo contra los espacios públicos para justificar los perdigonazos, desde eso hasta el auxilio que le dieron y dan frente a su manejo payasesco en la gestión de los subtes, con una línea A para marketinear mediante los vagones que le compró el Estado Nacional, y una tarifa brutal que derivaría gente hacia el transporte colectivo automotor, del que tampoco quiere hacerse cargo. A ver, nada de todo esto significa relativizar lo enmarañado que es tomar decisiones ante el desafío de gestionar grandes urbes, por fuera de reales o eventuales intenciones de enriquecimiento ilícito. Se apunta simplemente a reparar en la diferencia de trato periodístico que reciben los unos y los otros, gracias a una jefatura mediática que no lo es de sí misma, sino de quienes aspiran, o eso dicen, a reemplazar el modelo vigente. Las operaciones de prensa, que ahora alternan su presión, esta fue también, comillas, novedad de enero, entre Scioli y Massa, para terminar de decidirlos a salirse de la órbita kirchnerista, son la táctica madre de la coyuntura frente a la comprobación de que Macri no tiene ni cuadros ni vocación de trabajo, a más de que se le viene el juicio oral por el caso de las escuchas telefónicas. No es cuestión de que por cuitas de esta especie se desatiendan los episodios de corruptela e impericia que involucran al gobierno de Cristina, pero veamos en cualquier orden. El vicepresidente Vudú estapa casi todos los días por el afer de Chicone, y la justicia sigue su marcha. Le ha denegado sus recursos. Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, tanto como los kirchneristas hermanos Sirigliano, tienen graves complicaciones judiciales por la tragedia de Once. Felisa Micheli está condenada por la bolsa de plata en su despacho. La familia, corpo, entramado judicial o como quieran llamarle, tiene detenida la aplicación de la ley de medios desde su sanción hace más de 3 años. Se aplicó un freno que pinta similar a la expropiación del predio de la Rural, ahí en Palermo. Insistamos en que esta dictadura que avasalla a las instituciones de la República no parece tener demasiado de impune, o en que a lo sumo es tan singular como lo que los medios, o el grupo de medios dominante, ocultan en torno de sus preferidos, o de los optados y despreciados. Héctor Manieto lo confesó ante sus íntimos tras aquella fracasada reunión en su casa, ¿se acuerdan?, al convocarlos para que se pusieran de acuerdo, Macri, Solade, Narváez. Con estos no se puede armar ni una murga suplente. Bueno, esta hinchada mediática es la que promueve hablar de un Rodrigazo, otra novedad de enero,
como se conoce al bestial ajuste producido en 1975 durante el gobierno de Isabel Perón, hablar de eso en curiosa coincidencia con el comienzo de las paritarias. Esta hinchada mediática es la que directamente fantaseó, inventó el disgustado retiro de una familiar de víctima del atentado a la AMI en la reunión con el canciller Timerman, que la propia citada debió desmentir. Esta hinchada mediática es la que resalta al Grasulín del Promidachi como un tipo que sabe aceptar errores, tras haberle endilgado a la presidenta el biotipo de vieja chota hija de puta. Conste que el tipo dijo lo que auténticamente piensa, ¿eh? No es que se arrepintió de eso, sino de haberlo dicho. El video del momento en que lo dijo, junto con su contexto de guarangadas patéticas, tiene una fortaleza indesmentible. Esta hinchada mediática, cuyas ocurrencias se limitan al denuesto del enemigo, es la que necesita aferrarse a un Darín, a un Pinti, a un Campanella, o la que dispensa del CEL como tablas de salvación efectista, a veces duran unos pocos días. Es la que en un título representó a Milagro Sala de impúdicas vacaciones en Cariló, cuando la misma nota describía que estaba en Mar Azul. La diferencia sustantiva entre esta clase de periodismo y la que alguna vez se conoció no es la neutralidad, que no se conoció jamás. Es la impudicia. Han desaparecido las fe de ratas. Y no solamente respecto de papelones provenientes de intencionalidad política. Clarín acaba, hace unas semanas, de epigrafiar la fotografía de Cristina junto a los hermanos Castro, sindicando a nuestra secretaria de Comercio Exterior como la esposa de Fidel. Para el diario fue un dale que va, capaz de reforzar el significado que tuiteó la presidenta. Como Raúl Castro tiene bigotes, podrían haberlo confundido con Guillermo Moreno, y lo mismo les daba. Esto es lo que ha cambiado. En estas cosas tienen razón los que hablan de la muerte del periodismo, aunque nunca debe ser cosa de renunciar a ejercerlo con una honestidad intelectual elemental. Una lástima y una inconveniencia tener que dedicarse a estas andanzas mediáticas, ¿no? Tipo como resumen de enero. Por los hechos en sí, y porque uno carga en ellos la energía que de pronto no consagra a los que deberían importar más. El dólar blue o ilegal está atravesando un techo que impone el interrogante de si lo que se protege por un lado, el cuidado de divisas, no se escapa acaso por otro, la caída en los índices de construcción, sin abundar. Los cortes de luz son insoportables, y las explicaciones oficiales brillan por su ausencia. Seguramente todo eso podría justificarse, para estar de acuerdo o no, pero el gobierno no lo hace porque la estupidez y la mala intención opositora invitan a concentrarse en eso y punto. Y uno como comentarista, que es nada más que eso, comete el mismo error. ¿O acaso no lo sea, o lo sea parcialmente, en tanto razones dialécticas ya simbolizadas en ese adagio de que, por más que se quiera ser antikirchnerista, los antikirchneristas no te dejan?